Una jornada más nos adentramos en el análisis de los asuntos más importantes que nos deja este miércoles 30 de marzo, acabando ya y finalizando el tercer mes, como pasa el tiempo, este año 2022, en el que el primer trimestre ha volado, aunque no exento de susto, indudablemente de acontecimientos que han ensombrecido pues la salida de la crisis de la pandemia del COVID, y nos hemos metido en otra crisis energética ahora con la guerra de Ucrania, como bien saben. Vamos a hablar de algunas de estas cosas y también de otras más amables, como por ejemplo las previsiones turísticas que tiene la capital extremeña de cara a esta Semana Santa. Nos queda tan solo 2 semanas para poder disfrutar ya, después de 2 años, de los desfiles procesionales en la calle. Y ahí ya les adelanto, como han podido escuchar además en el informativo, buenos augurios para el número de visitas que se espera de ocupación hotelera en la ciudad de Mérida. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Jorge Gruar. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien la semana? Dentro de cómo están las cosas, encantado de estar aquí. Sí, nosotros también estamos encantados de que estés aquí con nosotros, al igual que con Juan Viera. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, estupendamente, que nos hemos quedado con las ganas de agua, sí, que anunciaban los medios que íbamos a tener... Bueno, los medios no, la EMET. La EMET. La EMET está fallando últimamente bastante. Los medios relacionados con... Yo lo dije ayer, a mí me da con tiempo, la meteorología. Me da tiempo en el informativo dar la previsión. Nosotros cogemos la previsión oficial de la EMET, ¿no?, que se supone que es la agencia de referencia, ¿no?, estatal. Pues nos da miedo ya decir el tiempo, porque es que no acierta últimamente ni una. Nos quedamos con las ganas. Es cierto. También es verdad que la primavera es muy cambiante y es muy difícil de predecir, ¿eh? En fin, nos hace falta agua, más agua todavía, y que siga lloviendo, ojalá que sea así. De momento creo que va a estar un poco alejada esa posibilidad. Después llegará la Semana Santa y se fastidiará, con lo que ello conlleva para el turismo. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de este hecho, porque preguntado al presidente de los hoteleros, de la Asociación de Hoteleros de Mérida, en este caso a la representante de la asociación, del Hotel Trismedea, pues nos han comentado que en estos momentos tienen ya el 70% de media reservado para Semana Santa en estos establecimientos de la ciudad. Y la previsión con la que trabajan es alcanzar el 90%. Es decir, estamos muy cerquita del lleno total. Seguramente, y si el tiempo lo permite, yo creo que hay gente todavía esperando a ver qué pasa con la Semana Santa, si el tiempo lo permite, podremos alcanzar esa ocupación total, como ya ocurrió en el último año que tuvimos Semana Santa, que se celebró en la calle, en 2019 y 2018. Esperemos que así sea. Son datos buenos para la ciudad y para el turismo, que en estos momentos es la principal industria con la que cuenta la ciudad, dado que de momento pues no tenemos otra más grande que esta, después de que haya convulsionado un poco el tema de la azucarera sobre la posibilidad o no de al final recalar en Francia en lugar de Mérida. No ha quedado claro, parece que la empresa tiene el ánimo de quedarse, de instalar aquí su planta, su factoría de espacio en Mérida, pero claro, ya los más pesimistas o escépticos están dudando de si este hecho llegará a producirse o no. Bueno, sobre el turismo, Jorge, son buenos datos para la economía local. Sí, hombre, son buenos datos porque yo pienso que además el tema turístico no hace más que hacer justicia con una ciudad como la nuestra y en una situación como la nuestra, ¿no? Comentabas ahí, somos un paso de tránsito de Andalucía a Lisboa en ese escalón. Luego yo pienso que el tema de la pandemia ha apoyado mucho también para que haya un ahorro familiar, que ahora es un momento donde se va a explosionar. Con la primera ocasión que tenemos de salir ahora es nuestra Semana Santa. Y nosotros somos españoles, latinos, lo que queráis, nos gusta el contacto con la gente, nos gusta comer, beber, y además somos personas muy de Semana Santa, y sobre todo una Semana Santa de las características que tiene la Semana Santa meritense. Los datos que da José Luis Hernández, bueno, pues hace tiempo que de hecho, yo diría que la Semana Santa ya viene siendo un referente en los últimos años. Aquí lo que ocurre es que nos estamos recuperando después de la pandemia, estamos reiniciando lo que ya era un hecho concreto. Es bien cierto que ahora los precios han cambiado, es bien cierto que con eso habrá que tener un poco cuidado, como también lo dice, lo dirá el mercado exactamente, ¿no? Pero bueno, yo pienso que la actividad turística acabará, en Semana Santa va a ser una especie
pontón de salida para lo que viene en el turismo de Extremadura. Pensamos que sigue siendo esa región y luego, claro, si quisiéramos añadirle algo ya tan manido y tan comentado, es que el día que nuestras comunicaciones permitieran tener un acceso mucho más fácil, pues yo pienso que podemos hasta aspirar a un turismo de más nivel y un turismo foráneo que no solo dependa de acercarse aquí con el coche, ¿no? Porque imaginaros que dispusiéramos de un AVE o imaginaros que dispusiéramos de un aeródromo más fluido, ¿no? Y yo pienso que eso va siempre en favor de una región que tiene mucho que enseñar y que además, curiosamente, puede seguir presumiendo de que es una desconocida. Bueno, pues mejor déjelo usted ahí. La iremos conociendo poco a poco. Bueno, el turismo nacional sí lo está conociendo. Sí, de todos modos es lo que iba a comentar, a complementar un poco la información de Jorge, que de todos modos, según las previsiones, parece ser que va a haber un movimiento importante a nivel nacional hacia Extremadura, ¿no? Y en concreto, lógicamente, hacia Mérida, además del movimiento interprovincial, interlocal, ¿no? De las diferentes localidades de Extremadura. El comercio y la hostelería, la verdad es que han sufrido son los que más han sufrido durante la pandemia, ¿no? O al menos sectores que han sufrido más todo lo relativo al COVID, ¿no? Y ahora, pues, lógicamente, dadas las características y las circunstancias, debe ser un sector que tire del movimiento regional, ¿no? Que tenga una influencia importante en el crecimiento regional. Aunque, como todos sabemos, los problemas actuales retardan y van a tener una influencia también negativa, ¿no? Pero dentro de la situación general de la economía extremeña, el turismo pues pueda tener un efecto importante para tirar hacia adelante de las posibles potencialidades de la región, ¿no? Ayer creo que fue, sí, ayer la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura emitió un comunicado en el que decía o señalaba que Extremadura es la región que más crece en turismo interior en los últimos tiempos. Ese crecimiento ya fue así el pasado año. Es verdad que no somos el primer destino de turismo interior, pero dentro de los distintos destinos de comunidades de interior somos el que más está creciendo últimamente. Es un hecho relevante porque pone en valor el trabajo que se está haciendo en todo el sector turístico, ¿no? Ahora, por cierto, hemos conocido, como sabéis, que a final del año pasado se presentó el nuevo plan de turismo que prevé una inversión muy importante en el sector en los próximos años para reforzarlo, entre otras cosas, información, que es importante. Eso es importante porque lo hemos hablado antes de entrar en antena, y es que, curiosamente, Extremadura, que es una comunidad en la que hay un número muy importante de parados, sin embargo, en varios sectores cuesta trabajo encontrar mano de obra. Bueno, es que ese otro tema es un tema y curiosamente no es fácil de resolver. Yo creo que hemos entrado en una dinámica, por ejemplo, yo diría, en este caso, ciñéndonos por ejemplo al tema del turismo y del sector hotelero de Mérida, ahí tenemos la escuela de hostelería, que para bien o para mal ya te encuentras en muchos sitios chavales que han salido de la escuela de hostelería, ya te encuentras ese periodo de formación que se ha podido hacer aquí en la región. Y se va notando, ¿eh? Se va notando. Entonces yo te diría, por ejemplo, esta escuela de capacidad, la de Almendralejo, ¿cómo se llama? Santiago. Instituto Santiago Apóstol. Instituto Santiago Apóstol. Pues yo recuerdo haber ido ahí a buscar chicos para traer, y te encuentras con problemas, porque prácticamente los 3 o 4 expedientes ya prácticamente se los ha llevado la DITER o se han organizado, porque hay muy poca gente. Pero yo diría que quizás el error que estamos pensando es y es una opinión muy personal mía, porque estas cosas hay que tener mucho cuidado de decirlo. Una cosa son las personas tituladas, las personas especializadas, pero es que yo creo que el gran error en Extremadura es que lo que nos hace falta es mano de obra normal y corriente, que tampoco las grandes especializaciones se entienden y a la gente se la forma y se la prepara. Pero el problema que yo veo es que a la gente joven se le está imbuyendo un estilo de vida por el cual lo que hay que hacer es trabajar menos y vivir más la vida. Que yo no estoy en contra de nada de todo ese tipo,
pero no podemos interpretar como que el trabajo es un castigo de Dios, cuando toda la vida se nos ha demostrado que dignificaba a la persona, dignificaba al hombre. Y a mí me habéis oído decir vosotros más de una vez, hay algo mejor que una persona que lleve un buen salario a casa, que viva tranquilamente, dignamente, que su mujer pueda ir a la compra, que su hijo pueda estudiar, y tal. Y es que en Extremadura, mientras no asumamos esa mentalidad, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Que luego esas personas que tú dices de Santiago Apóstol o en sitios donde se les capacita y se les prepara para un cierto nivel, se van de la región, no se quedan en la región. Y a la región esta nuestra no nos lo va a solucionar los migrantes que vengan ahora a trabajar. No estamos al lado de África para hacer lo que se hace con la recogida de la fresa. Ya, lo que pasa es que el problema quizás sea más complejo que ese, ¿no? Porque si la gente se va de la región, la gente preparada técnicamente, científicamente y todo lo demás, tiene que salir de la región, es porque tampoco encuentran posibilidades para quedarse dentro de la región, ¿no? Pero o sea, yo, eso es pero yo ahí no... Y el primer fallo es en la propia universidad. Hay muchos estudiantes extremeños que, aun habiendo grados en Extremadura, prefieren irse a universidades de fuera. Y tú sabes que una vez que se van, es muy difícil que vuelvan. Ya, pero bueno, pero eso también es una cuestión que se ha fomentado en el sentido de que Extremadura no tenía personal personal cualificado en materia educativa y por tanto había que llevar los niños, o los hijos o las hijas, había que llevarlos a universidades fuera de la comunidad extremeña, ¿no? Y eso ha sido algo que se ha fomentado. Y aquí en Extremadura, en la Universidad Extremeña, tenemos excelentes profesores, capacitados, supercapacitados y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa, en cierta medida, yo no creo que sea tanta gente la que se vaya allá, ¿eh? No creo que sea un número importante de estudiantes. Desde algunos centros educativos, no voy a decir nombres, sé que se fomenta que los alumnos vayan a estudiar fuera de Extremadura, universitarios, ¿no? No sé por qué. No sé por qué, pero en Extremadura hoy hay capacidad suficiente para capacidad educativa, ¿no? Luego hay una situación y que... no creo que sean tantos los que se van, ¿eh? No creo que sean Yo tantos, te puedo ya. demostrar, y está ahí el informe senior, lástima, te lo podría haber traído, te lo facilitaré, donde verás que es tristemente una cifra bastante importante de gente joven que se nos está yendo. Me parece que es alrededor de 4 o 5 mil personas todos los años. Y se tiene previsto, y eso es una barbaridad pero para no esta región. universitario, Jorge, no universitario. Claro, pero es que todavía es bueno, peor. una vez acabado sus estudios, ¿no? No, gente joven que se que va no fuera porque que no no hay posibilidades de encontrar trabajo aquí en Extremadura. En primer lugar, yo hay una demostración que siempre digo y no quiero personalizar pero yo tengo una empresa donde las maquinarias son las únicas que hay en todo el sur de España, son máquinas que no son habituales verlas, y las personas, como todo el mundo, una vez que tú tienes un poco de paciencia y tienes la posibilidad de formarla, en Extremadura tenemos tan buena mano de obra como en cualquier sitio de España. O sea, no nos engañemos. Pues claro, no nos engañemos, o sea que diciendo, no somos los parientes pobres, y aquí no es que todo el mundo vivamos de la subvención y no todos los empresarios, que no, que aquí hay empresas que están funcionando muy bien, donde estamos orgullosísimos de nuestros trabajadores. Y se han formado con nosotros y están conviviendo con nosotros. Ahora, el problema que veo yo es que, o dicho de otra manera, son personas que tienen ganas de conocer. Es verdad, hay veces que han tenido que viajar a Bélgica o han tenido que viajar a algún sitio con una máquina y han tenido interés en formarse, en tener ese... El problema es que ya hay una barrera en determinado núcleo de gente joven que ya no tiene ese interés. Que está viviendo demasiado cómodo sin hacer nada. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo creo que la gente joven... Hay de todo, evidentemente, ¿no? Claro. La inmensa mayoría de la gente joven, ¿no? En términos general, sí tiene interés por aprender, por formarse, por estudiar y por trabajar. Lo que ocurre es que a veces no tienen posibilidades de encontrar trabajo de acuerdo a lo que han estudiado, lo que se han preparado. Hay sectores de jóvenes que sí, pero una parte importante, lo que tú decías, 5.000 jóvenes que se van fuera de Extremadura, es porque no hay posibilidades. No, pero hay algo que está fallando, porque mira, la Volkswagen dicen que entre las causas de que se haya ido a Sagunto en lugar de aquí, viene porque no ha encontrado, por uno de los temas parece ser que era el problema del personal especializado, todo lo que tú quieras. Bueno, de acuerdo, pero yo te hablo de empresas de Don Benito para hacer labores agrícolas que no encuentran gente para trabajar.
Yo no estoy hablando de ingenieros agrícolas y aeronáuticos, estamos hablando... Personal técnico medio, de formación media. Claro. Bueno, yo creo que este es un problema que deben resolver las autoridades, en el sentido de que poner ciclos formativos en los centros educativos que cubran, que tiendan a cubrir esa mano de obra que se necesita, esa mano de obra especializada y todo lo demás. En algunos sectores sí hay mano de obra. Sí, pero de todas maneras yo vuelvo a repetir y coincido curiosamente contigo desde dónde arranca el tema. Viene el tema desde los inicios. Hoy, por ejemplo, se acaba de aprobar, no sé, he oído en la radio un momento, poco menos que una ley en la cual ya la gente no necesita aprobar, ni necesita, o sea, que ya va a pasar de curso. Es decir, esto hay que imbuirlo desde el principio. Si bueno, yo no he visto algo, pero no lo he leído. Si no puedo hacer comentarios, pero... indudablemente... Pero llevamos décadas implementando el paro. Es que tenemos 94.000 personas aquí en el paro y las empresas no encuentran gente para trabajar. Dime qué está fallando o dime qué es lo que hay que hacer. No, pues habrá que ver qué formación se necesita para... Pero el problema no es un problema de formación. ¿Cómo que no? Las empresas esas necesitarán un personal cualificado, un personal... Pero si hay personas que te vienen, a visitar a la empresa y te demuestra que tienen razón, que ganan más dinero quedándose en casa que trabajando. No, tampoco, no, Jorge, yo con eso no estoy de acuerdo. Bueno. Con eso no estoy de acuerdo, ¿eh? La gente quiere trabajar y la gente lo que quiere es trabajar y tener unos sueldos, unos salarios dignos para poder vivir con cierto bienestar, ¿no? Pero eso de que la gente no quiere trabajar, que va a buscar un empleo... No, yo no digo que la gente no quiera trabajar, yo le digo que prefiere vivir en casa a base de una ayuda social antes que... No, yo con eso no pero estoy quizás no me he acuerdo, expresado bien. Yo me imagino que hay un poco de todo y no se puede generalizar. Yo lo que me refiero es que se está creando un ambiente como que se ha perdido la dignidad que te daba el trabajo en sí y las ventajas que te ofrecía, ¿no? Bueno, pues lógicamente de generar riqueza en tu propia casa, de si tú quieres poner tu propio negocio, de poder hacer que tus hijos estudien. Eso se ha perdido. El ambiente familiar que emanaba de todo eso es de lo que creo que nos quejamos una mayoría de personas que estamos ahí diciendo, oiga, que yo le ofrezco a usted trabajo, oiga, que hay trabajo, que en Extremadura hay más trabajo del que mucha gente cree. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Si la gente no trabaja, puede ser porque no tiene la formación para el puesto de trabajo que se pide, o porque los salarios que se les ofrecen pues tienen que trabajar a la fuerza por unos salarios que son mínimos y que apenas le permiten para vivir. Pero la gente tiene interés por trabajar y la gente tiene... Pero que no es cierto ya que la gente tiene lo mínimo para vivir. Por vivir dignamente y por tener cierto bienestar. Lo que puede ser, lo que ocurre es eso, es que si tú a una persona no le ofreces unas condiciones laborales adecuadas y unos salarios medio en condiciones, pues la gente no lo rechaza y prefiere irse fuera de Extremadura, prefiere irse a Cataluña, al País Vasco, donde pueda encontrar un salario más adecuado y más digno. Ese no es el problema. Si hay que luchar por un salario digno, para eso hay otros mecanismos. Es que eso sería más profundo. Eso es otra cosa. Yo hablo de gente que quiera trabajar y de empresas normales que quieran tener gente para trabajar. Bueno, de todas maneras, hay un concepto, yo creo que también que en parte, de la población equivocado. Cierto es que fuera de Extremadura los salarios son más altos que en Extremadura, ¿no? Extremadura es quizás la comunidad con los salarios más bajos. El nivel de vida también lo exige. Pero a eso voy, efectivamente. Pero el nivel de vida de Extremadura, de la región, es inferior al del resto de comunidades también, con lo que prácticamente está casado una cosa con la otra. Y hay gente, lo digo porque me lo han comentado, gente que se ha ido a trabajar fuera a Madrid porque ganaba 800 o 1000 euros más que aquí y se dan cuenta que a la hora de vivir allí ha regresado porque no puede vivir pese a que el salario allí es mucho mayor. Circunstancias puede haber múltiples, ¿no?, que afecten que a cada persona se le presente una circunstancia determinada, pero en términos generales, si la gente se va, y sobre todo la gente joven se va, es porque aquí no encuentra posibilidades para desarrollar su formación, su trabajo, y busca otros sitios, que normalmente hay quienes no encuentren el sitio adecuado vuelven, pero la inmensa mayoría se queda. Entonces,
¿Qué políticas hay que hacer para que la gente no se vaya? El problema de todo esto al final es que no tenemos gran industria. Claro, es lo que estoy Entonces, comentando. como no tenemos gran si industria, la gente se va pues, es porque no hay posibilidades de empleo. Y ahora la industria te dirá, y yo no me establezco allí, primero por una inseguridad folclórico-jurídica, que esa vamos a dejarla ahí a un lado, que está ahí gravitando en este país en estas últimas circunstancias, y en segundo lugar por la mano de obra. Entonces, a ver, ¿cómo se come esto? Para eso tenemos políticos que deben establecer los mecanismos adecuados para adecuar cursos, formación profesional, ciclo formativo, para dar el empleo que necesita ese mercado de trabajo. Bueno, es interesante el debate, pero vamos a pasar a otro tema porque si no, no nos da tiempo y nos queda muy poquito. Y vamos a hablar de la previsión de crecimiento del informe de BBVA Rexach. Lo dejaremos para mañana porque, aunque es notable la consecuencia que puede tener la guerra de Ucrania en el crecimiento previsto para Extremadura, mañana tendremos más tiempo en profundizar. Vamos al otro asunto que teníamos en cartera en nuestro guión, y era precisamente la propuesta, o la proposición, mejor dicho, de ley para ampliar la prisión permanente revisable, una propuesta impulsada por Partido Popular y Ciudadanos que llevaba el aval del Ministerio de Justicia y de la mayoría de los grupos políticos, y al que el final Unidas Podemos ha votado en contra, pese a que en un principio iba a votar a favor. Tras un debate interno muy intenso sobre este aspecto, para ampliar concretamente los casos de prisión permanente revisable, en el caso de que no aparezca el cadáver, o de asesinos reincidentes, Unidas Podemos ha votado en contra. El padre de Diana Quer, lo reconocerán evidentemente porque tuvo una historia lamentable con la desaparición de su hija y el hallazgo del cadáver en un pozo en Galicia, si lo recuerdan y tal, pues ha cargado duramente contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, precisamente por este voto en contra, a través de un tuit en el que ha dicho que Podemos cambia de voto a última hora y rechaza ampliar la prisión permanente revisable. Quizás, dice, pidieron consejo al Chicle, que fue el asesino de su hija, experto en violar y asesinar a niñas e intentar ocultar sus cuerpos. Bueno, ¿cómo analizas esto, Juan? Hombre, a mí me parece que la respuesta que da este hombre para atacar la decisión de Podemos, en este caso de Irene Montero, me parece que es repugnante. Es una decisión fuera de toda racionalidad, es una declaración irracional. Yo entiendo que problemas de este tipo pues debe ser horrible el sufrimiento y debe ser horrible la situación emocional por la que se pasa, ¿no? Y todo lo demás, yo eso lo entiendo, pero hacer estas declaraciones para criticar la decisión que ha tomado un partido político o en este caso Irene Montero es una declaración irracional y repugnante desde mi punto de vista, ¿no? Eso en primer lugar. Después, no sé, ya la prisión permanente revisable, en el caso de ocultación de cadáver y de asesinos reincidentes, yo creo que la pena de prisión lleva ya tiene un tiempo de, no sé exactamente, pero 30 años o algo más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues me parece a mí que la pena es bastante considerable, ¿no? Y en un principio todos los partidos políticos, excepto Podemos, han admitido a trámite, aunque el PSOE, el planteamiento que hace es que se puede revisar eso, pero habría que hacer una modificación de la ley, ¿no? Completa, de tocar varios aspectos de la ley, ¿no? No sé. Jorge. Yo creo que este es un tema desgraciadamente complicado y debe ser horrible, ¿no?, que te encuentres en una situación como esta. Y luego, pues por otro lado, también sorprende la frivolidad con la que nuestros políticos lo tratan, ¿no?, porque me imagino yo que la justicia de ellos está planteando unos cauces y lo que no se puede hacer es cambiar de hoy para mañana. Esto tiene que ser una cosa que se tiene que tener clara desde el principio. Y por otro lado, estamos asistiendo también en un momento donde se frivoliza tanto
que se quiere marcar tanta diferencia entre lo que es un asesinato de una manera o lo que es una violación de la otra, que yo pienso que se ha perdido un poco el norte, porque la verdad es que estamos hablando de personas, desgraciadas afortunadamente, fuera de la convivencia con los demás, y esas personas, una vez que cometen un delito, tienen que pagarlo. Y aquí no hay más vuelta de hoja. Esas personas no pueden seguir teniendo esas ventajas que parece ser que estamos obligados, la sociedad, a darles para su reinserción. No, mire usted ha cometido un delito, usted primero pague usted por este delito y después veremos. Esa es mi opinión, me imagino que a nivel legal esto tendrá su salida o la que sea, ¿no? En primer lugar, debe ser horrible tener que enfrentarse a todo esto, pero también es sorprendente que haya estos cambios, porque lógicamente un partido político, antes de pronunciarse en estos temas, debe estar mucho más asesorado que estoy yo ahora mismo al hablar de este tema aquí. Ya, pero lo mismo me refiero yo al resto de los partidos políticos, y no soy de Podemos, ¿no? Pero supongo yo que cuando a una persona que ha cometido un asesinato se le condena a una prisión permanente revisable, pues no sé, la gravedad, aumentar o no sé qué clase de agravamiento penal tiene el hecho de ocultar el cadáver y de ser un asesino reincidente, si probablemente no vayan a salir ya a la calle. Puesto que lo que llevan en sí ya es la prisión permanente a lo mejor revisable, sí, fíjate, ¿no? Yo me pongo en la piel del padre de la familia de Sevilla, de la niña que todavía, recordemos, está desaparecida. Yo entiendo que eso es un problema, entonces a lo mejor digo que la ampliación, en ese supuesto me refiero, pues puede hacer que se halle el cadáver, oye, y los padres puedan descansar. Además, mira, hay una cosa que estamos hartos de ver, que bueno, que yo entiendo la situación emocional, lo horrible, todo lo demás y tal, pero hay, y en sí ya el castigo que llevan es una prisión permanente, prácticamente, ¿no? Pero hay una cosa Perdona, Juan, un momento, lo digo por el caso de Sevilla, me remito a ese caso que ahora mismo es el que tenemos con la niña desaparecida desde hace muchísimos años. Y el chaval, los chavales que están condenados no cantan. Y el cuerpo sigue sin aparecer. Imaginaos cómo están esos padres. A una prisión permanente. Pero los padres no descansan tampoco, no se ha reparado, no se ha hecho justicia todavía. Aún así no se ha hecho justicia. Están condenados a una prisión permanente, pero además pasa una cosa. Estamos hartos de saber y de ver cómo los crímenes y los castigos no tienen relación, en el sentido de que hay personas que cometen un crimen, que cometen un acto violento, salen y vuelven. O sea que no hay una relación. A eso me refiero. Imagínate tú que tal como están las cosas, el caso que dice Fran ahora mismo, imagínate que de buenas a primeras sale una ley nueva y a esa persona lo ponen en la calle, después de tener a toda la familia como has tenido pendiente tantos años, y ha sido un tema totalmente que queda sin resolver. ¿Por qué? Pues porque yo pienso que el tema de ampliar la prisión permanente, el tema de todo esto, no debería ser tan... O sea, no se debería tratar con tanta banalidad a nivel folclórico político, hombre. Sí, tienes ahí los casos de la violencia de género. ¿Cuántas veces se anuncia y se denuncia el tema de la violencia de género y es una cuestión que se sigue repitiendo y que se repite día tras día, no ya en la sociedad española, que es lo que tenemos más próximo, ¿no?, sino a nivel general, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el problema es otro problema, es un problema de fondo, es otro problema que está en la propia estructura de la sociedad. Entonces, bueno, y también de la judicatura, porque si te refieres a eso, supongo, hay muchos violadores, etcétera, que salen a la calle porque el juez de turno le ha dado permiso y no está rehabilitado totalmente. Ya, pero yo me refiero al hecho en sí. Al hecho en sí es un problema de la estructura social, de la educación, de la formación, del comportamiento, de la televisión, de lo que se dice por un lado, por otro. Es un problema de estructura social, es un problema de fondo. Que yo entiendo perfectamente la cuestión relacionada con asesinatos y con crímenes de este tipo, ¿no? Pero en el hecho de que va la prisión permanente... Sí, Juan, pero no estamos ante un caso, igual
por sacar un poco el tema, pero es que este tema no debería admitir esas posibles interpretaciones. Es que mire usted, aquí hay un delito y se cuantifica o se valora, no lo sé. Ahora, por ejemplo, todos tenemos la bofetada del Will Smith en la entrega de los Oscars. Pues las versiones son diferentes. Se ha tratado así porque ha sido de un negro a un negro, imagínate si es de un blanco a un negro, imagínate si es entre un blanco, imagínate si se ha hecho esto. Bueno, ahora puede haber un montón de interpretaciones, pero estamos hablando de una cosa banal, de una cosa que es una bofetada. Pero en este tema no se puede estar pendiente de interpretaciones. Ya, pero también... A fin de cuentas, Unidas Podemos se basa en un informe emitido por el Ministerio de Justicia. También... un hecho concreto, determinado, tampoco puede aplicar o determinar una justicia, ¿no? Una normativa, ¿no? Un hecho concreto tampoco puede influir para un cambio de la normativa, un cambio general, ¿no? También el informe del Ministerio tomaba en consideración la proposición. Es decir, yo también entiendo esto desde el punto de vista del PP y de Vox, que es una cuestión oportunista para modificar la ley en ese aspecto. Puede ser también. Bueno, entonces, aquí los posicionamientos políticos, la ideología no debe posicionarse en la política, evidentemente, en esto. En esta materia, me refiero. Es indudable que la ideología influye en todo esto. Eso está más claro que el agua. Entonces, una cosa o un acto concreto en sí, que tiene su castigo y su cosa, no puede generalizar ese castigo al resto de las situaciones. Bueno, no hay tiempo para más. No sé. Es un amplio debate, está muy bien, porque evidentemente hay muchos puntos de vista sobre los que se puede considerar y aquí los exponemos para que ustedes también tomen conciencia y formen también su opinión en raíz a lo que aquí se dice. Es complicado, es complicado. Es un asunto muy complejo. Bueno, no hay tiempo para más. Agradecer a Juan Viera su atención. Por cierto, hoy habéis tenido una... Sí, esta mañana hemos hecho una reivindicación, una reclamación con el tema de la vivienda, como venimos haciendo cada periodo de tiempo, cada 20 o 25 días, reclamando ante la Consejería de Fomento, la Junta de Extremadura, la necesidad de viviendas sociales. De todas formas, hay allí una persona perennemente. ¿Es vuestra también? Sí, ¿no? Hay vivienda. Esa persona es que no tiene su medio de vida, su techo, es prácticamente una zahurda, o sea, otra cosa no es. Y bueno, parece ser que no tiene derecho a una vivienda, no cumple los requisitos para acceder a una vivienda. Y lo que reclamamos es que hay viviendas que están por ahí, viviendas en manos de entidades bancarias y organismos públicos que pueden ser puestas en alquiler social para... Pero lo lógico es que para ese tipo de cosas toda esa burocracia fuera prácticamente eliminada, ¿no? Claro, o que por parte de la Junta de Extremadura se pongan se apliquen políticas públicas de compra de vivienda, construcción de vivienda, que hay un montón de gente que está vendiendo su vivienda. Se ponen en marcha las ayudas de alquiler, que eso no sirve, no da resultado. Nos vamos, señores, que no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros su atención, gracias Jorge también, y a ustedes por, como siempre, prestarnos su casa para poder entrar a través de la pantalla o a través de los medios digitales. Mañana regresamos en una nueva edición de La Picota. Pondremos más temas en La Picota aquí, en la cita diaria a las 21:35 en la televisión, en la TDT y en las diferentes redes sociales y la web. Por cierto, mañana a las 8:30 antes de este programa, saldrá un poquito más tarde posiblemente este programa, vamos a retransmitir el acto de exaltación de la Semana Santa de Mérida en directo desde el Centro Cultural Alcazaba. Buenas noches y sean felices.